La gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos ha dado, en el cual podemos honrarle y adorarle como de costumbre, porque esto es una costumbre para su espacio Mundo Cristiano, que es transmitido todos los sábados. Y ahora tenemos dos plataformas totalmente diferentes. Tenemos a Isma Visión y también tenemos a Caña TV. Y el Señor nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Así que damos la gloria y la honra a Dios, que este programa llega a sus medios, a sus televisores, por las diferentes empresas de cable. Y es una bendición también para nosotros poder comunicarle la palabra de Dios. Recordamos esta semana que tuvimos el jueves, fue el Día Internacional de la No Violencia, creo, sí, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Gracias a José que me hace seña. De la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces celebramos ese día y gracias a las hermanas Mirabal, que fueron acribilladas, fueron muertas en el 1960, enviadas a matar por Trujillo, y entonces las Naciones Unidas resolutaron en 1999 tomar ese día, ese 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y parece como un juego de palabras, porque aunque hablamos de eliminación de la violencia contra la mujer, al parecer el femicidio ha subido, sobre todo en países como estos, en países latinoamericanos. La tasa de mortandad hacia la mujer ha sido variada, pero no es por temas de porque sean mujer, porque eso es bueno de aclararlo. Es por temas pasionales, básicamente. Hombres asesinan a sus mujeres y luego se quitan la vida, y es por temas pasionales. Entonces, en algún punto, tanto los gobiernos de los países como las instituciones religiosas, como las instituciones civiles, debemos buscar una manera de resolver ese punto para que esto no se siga dando. Y estamos cansados de tanta violencia, entonces queremos que impere la paz, que impere el respeto hacia la vida y no pensar en maltratar a alguien por temas que no valen la pena. Bien, Mundo Cristiano es un órgano auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana, que está ubicada en la calle Central, en la calle Espaillat, número 86. Esa es la Iglesia de Dios de la Profecía Central de la ciudad de La Romana. Hay muchas iglesias de Dios de la Profecía, pero este programa es especialmente auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, y yo soy el pastor Alvin Carrasco, que estoy ante ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de una familia la familia con una perspectiva bíblica. Durante todo el mes de noviembre hemos estado hablando acerca de la importancia de la familia, con diversos aspectos, diversos tópicos hemos tocado de la importancia de la familia, y el día de hoy queremos concluir básicamente este mes, porque ya este mes concluye este fin de semana. Entonces queremos concluir hablando de la familia, una perspectiva bíblica, para entender, para hacernos entender y para recordar que el diseño de la familia no es por el deseo de un hombre, sino que fue el corazón de Dios lo que trajo a la realización de la familia. Para iniciar esta parte, esta sección, entonces vámonos a la palabra de Dios, y una declaración, lo que yo llamo una declaración inicial de cada hombre, que aparece en Salmos 139, versículo 23 y versículo 24. Ahí va a aparecer en su pantalla. Salmos 139, versículo 23 y versículo 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Entonces, lo que está diciendo el salmista son 4 cuestiones muy importantes. Lo primero que dice es: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo segundo es: pruébame y conoce mis pensamientos. Lo tercero es: ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y por último dice: guíame en el camino eterno. Son 4 verbos que aquí toma el salmista para hablar de 4 cosas distintas dentro de la palabra de Dios. El primer verbo, examinar, quiere decir penetra, busca, diligentemente escarba, pregunta, indaga en mi corazón. ¿Para qué? Para que me pruebes. Y dice: pruébame, probar es investigar, es distinguir, es hacer una hipótesis. Entonces, en este primer versículo 23 lo que podemos ver es 2 cosas importantes. Examíname, cuando habla de examinar, es penetra en mí, busca diligentemente, escarba, pregunta. Pregunta en mi interior, oh Dios, pregunta en mi corazón, oh Dios. Y después que haga esto, dice: pruébame. Y cuando dice pruébame, lo que está diciendo es: investiga, distingue, haz una hipótesis, Señor. ¿Para qué? Para que tú veas, y aquí cuando habla de ve, está diciendo atiende, para que tú atiendas, para que tú analices, para que tú consideres, o también para que tú juzgues. ¿Para que juzgues qué? Para que juzgues lo que hay en mi corazón, y por último, para que me guíes en el camino eterno. Y cuando habla esto de guiar, está hablando también de encaminar, está hablando de conducir, está hablando de pastorear y está hablando de llevarme por el camino. Entonces, la declaración que hace David es una declaración importante que distingue a cada hombre. Y dentro de la distinción de cada hombre es bueno señalar entonces que lo que se busca aquí es saber si puede haber algo bueno o algo rescatable en el ser humano. Y yo creo que sí, siempre hay algo rescatable. Entonces, esto manifiesta, y esto podemos verlo a la luz de lo que dice la palabra sobre el objetivo de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 22 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2, versículo 22 dice que de una costilla tomó Jehová Dios e hizo la mujer y la trajo delante del hombre. Y aquí hay varias cosas que también tenemos que investigar. Primero, Dios hace al hombre. Por eso la demanda del hombre es: pruébame, guíame y pon en mí lo que tú quieras. Eso es lo que nosotros, cuando venimos delante de Dios en señal de arrepentimiento, lo primero que decimos es esto: guíame y pon en mí lo que tú quieras. Envíame donde tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, lo segundo es que Dios hace al hombre, lo crea, y luego entonces de la costilla del hombre saca a la mujer y la trajo delante del hombre. No tuvo el hombre que salir a buscarla, sino que la mujer fue traída delante del hombre. Y entonces el versículo 23 dice que Adán vio a Eva y dijo: esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, Adán reconoce que Eva es un igual. Cuando dice: he aquí, ella es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Y ella será llamada varona. Esa carne de mi carne y hueso de mi hueso es, a mi entender, es entendiendo, no a mi entender, sino entendiendo de que ella es mi igual. Por lo tanto, cuando dice ella será llamada varona, Adán estaba cumpliendo la reglamentación que Dios le había puesto. Entendamos que Dios crea al hombre y lo pone en el huerto y le dice: mira la tierra, subyúgala, dirígela. Y Adán le puso nombre a todo lo que había. Adán era el gerente de la tierra, y en tanto Eva también era parte de esa creación. Por lo tanto, Adán era quien tenía que definir cómo se llamaría Eva.
A esto de ponerle nombre a las cosas, a los animales, a las plantas, se le llama taxonomía. Y la ciencia enseña que el primer taxónomo de la historia se llamaba Carlos Linneo. Sin embargo, la ciencia no reconoce a Adán como el primer taxónomo de la historia, porque Adán le puso el nombre a la vaca, vaca, y hasta el día de hoy se llama vaca, al perro, perro, y hasta el día de hoy se llama perro. A la varona le puso varona y hasta el día de hoy es varona, es la hembra del varón. Por lo tanto, Adán debió ser reconocido como el primer taxónomo. La taxonomía es ponerle nombre a las cosas. Entonces, Adán no solo reconoce que es su igual, sino también que le da identidad. Tú serás llamada varona, ¿por qué? Porque del varón fuiste tomado. Y entonces la palabra dice que Dios lo bendijo y le dijo, llenen la tierra, multiplíquense. Sin embargo, el pecado entró en la humanidad. Y al entrar el pecado ya había formada la familia. Pero al entrar el pecado, entonces esa familia que fue formada desde antes del pecado en el huerto del Edén, fue descompuesta por el pecado. Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando ellos comieron de la fruta prohibida. Cuando comieron de aquella fruta que Dios le dijo que no coman, de aquel árbol que Dios dijo no coman, porque el día que lo coman morirán. Entonces inmediatamente comieron, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron que estaban desnudos. Y entonces se prepararon hojas de higuera e hicieron delantales. La primera condición que se le presentó al hombre allí fue la vergüenza. Por eso ellos reconocen que están desnudos y lo primero que hacen es cubrir su vergüenza. Pero no solo eso, no solo se dieron cuenta que estaban desnudos. El versículo 14 dice que cuando Dios vino a llamarlos y le pregunta, ¿dónde estás? El hombre entonces sale a flote y le dice, Señor, es que tuve miedo, y ahí revela la segunda cosa de la cual él se estaba escondiendo. Entonces la primera cosa es la vergüenza, la segunda cosa es el miedo, y una tercera cosa que aparece inmersa como fruto del pecado, que aparece inmersa en el texto, es el esconderse. El miedo y la vergüenza llevan al hombre al esconderse, al alejarse, a tratar de que Dios no lo encuentre, a tratar de que Dios no lo catch. Entonces, lamentablemente, esa es una condición del hombre. Ahora, dentro de todo esto, el pecado, cuando entra a la escena, juntamente con el pecado entró la maldición. Por lo tanto, en Génesis 3:14, el Señor le dice a la serpiente, por cuanto tú hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias de la tierra. ¿Por qué a la serpiente la maldición? Recuerden que Dios mira a Adán y le dice, Adán, ¿qué tú has hecho? Y Adán trata de desviar la mirada de Dios hacia la mujer, diciéndole, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Y la mujer trató de hacer desviar la mirada de Dios, y entonces miró a la serpiente y dijo, fue la serpiente que me engañó. Entonces Dios le da su castigo al hombre, le da su castigo a la mujer, y a la serpiente en Génesis 3:14 la maldice, diciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no solo se detuvo ahí. Recuerde que el pecado, al entrar en escena, trajo maldición también a la tierra, porque Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que Dios no maldice ni a Adán ni a Eva, sin embargo, maldijo la tierra y maldijo a la serpiente, por causa de Adán y Eva, por el amor de ellos. Entonces, era de esperarse que este error, que este pecado cometido por Adán y Eva, en algún punto detengan el plan divino que Dios tenía para ellos. Ojo, no eliminó el plan divino, porque nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia ni eliminar, ni dañar, ni postergar el propósito de Dios. Adán y Eva sí pudieron hacer eso, y lo que hicieron fue detener un poquito el plan divino. Por lo tanto, el hombre y sus dependientes ahora ya no entrarían dentro del plan de Dios, sino que ellos serían controlados automáticamente por el diablo y por el pecado.
Bien, ¿por qué yo hago toda esta introducción si voy a hablar de familia? Porque allí es donde nace todo. Ya vimos al principio que las familias existen desde antes del pecado. Dios formó la familia desde antes del pecado. ¿Y qué pasa después del pecado? Lo que pasa después del pecado es que seguimos detrás del pecado y olvidamos cosas tan importantes como es el tema de la familia. ¿Es realmente la familia importante en el día de hoy? Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por esa razón, Dios envía a su Hijo para que el Hijo, por medio del sacrificio, pueda reunir en sí mismo a todas las familias de la tierra y que todos en el Hijo tengamos acceso a la presencia del Padre. Gloria al Señor. La mujer, por su pecado, entraría en un proceso de sufrimiento, de dolor, entraría en una enemistad con el mundo y entraría también en una batalla cósmica con la serpiente y con la descendencia. Y cuando hablo de una batalla cósmica, es una batalla que ha sobrepasado los límites del tiempo y los límites de los lugares. Una batalla cósmica con la serpiente, pero también una batalla cósmica, una batalla puntual, una batalla de poder que comenzaría entre el hombre y la mujer por quién tendría la razón o quién sería más poderoso que quién. Y era lo que Satanás quería. En Génesis 3:16 dice: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y la palabra aquí que debemos tomar en cuenta es la palabra deseo. He oído a muchos intérpretes bíblicos usar esa palabra deseo, la palabra techuká, refiriéndose como al deseo sexual. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice el contexto. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por lo tanto, no está hablando de deseo sexual, sino está hablando de deseo de enseñorearse. De hecho, la palabra techuká significa deseo ardiente de gobernar. Entonces, lo que está diciendo el Señor, tu deseo será querer gobernar a tu marido, pero al final Él te gobernará a ti. Tu deseo será ser cabeza en tu hogar, pero al final tu marido será la cabeza. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó desde el principio. Cuando no se cumple la determinación de Dios, entonces entramos en una espiral pecaminosa y en una espiral que lo que hace más que todas las cosas es dañarlo. Entonces es importante entender que la batalla entre el hombre y la mujer se define en una sola palabra y se llama autoridad el día de hoy. Y eso lo vamos a ver punto a punto. Entonces, el hombre no quiere someterse a Dios, el hombre no desea someterse a Dios y la mujer no desea someterse al marido que Dios le dio. Por lo tanto, los dos caminan de espaldas hacia Dios. Por eso es el llamado bíblico a decirle a todos los hombres: sométanse a Dios, sométanse. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La primera cosa que debemos hacer es someternos a Dios. La segunda cosa que debe hacer todo hombre es someterse a las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice que por causa del Señor sométase a toda institución humana, ya sea a la del rey o a la del superior. Al igual que Tito, capítulo 3, verso 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es lo primero, es lo segundo que se debe hacer. Primero, someterse a Dios, y segundo, someterse a las autoridades. Pero también la Biblia nos demanda que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21 dice: someteos pues los unos a otros en temor de Dios. Ahora bien, la batalla continúa hasta el día de hoy. Los problemas en el matrimonio se hacen tan comunes que se olvidan aquellas cosas importantes
que los unieron en el Edén. ¿Cuáles fueron las cosas que Dios permitió para que el hombre y la mujer se unieran en el Edén? La Biblia dice bastante claro que no era bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, ahí estaba el primer tema, que el hombre en sí mismo, en su propio ser, necesita resolver. ¿Y cuál es esto? Someterse a Dios y entender de que Él está solo y que Él siempre será una mitad de uno. Será una mitad de uno. Por lo tanto, le faltaría uno para completar ese uno. No sé si me doy a entender con esto. Es necesario que entendamos correctamente qué es lo que queremos comunicar. El hombre, aunque vemos que es uno, sin embargo es una mitad. Y le hace falta una mitad. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, una vez que somos unificados en Dios, olvidamos cuáles son las cosas que nos unificaron en Dios. Y por eso al hombre entra el día de hoy, por el mismo pecado, el divorcio. Y el divorcio lo que hace es desunir, despegar, fracturar lo que Dios creó. Los deseos egoístas nos separan y rompen aquellas cosas maravillosas que Dios quiere hacer en Adán, o que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros Dios le ha dado una pareja, una esposa, para que nosotros honremos a Dios y agradezcamos a Dios y nos deleitemos, como dice el libro de Malaquías, con la esposa de nuestra juventud. Sin embargo, desobedecemos tanto a Dios al querer hacer lo que nos da la gana. En todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto moral, en el aspecto económico, en el aspecto religioso. No nos sometemos a Dios como deberíamos. Y entonces hoy la llamada de atención es, ¿estamos sometidos a Dios? ¿Estamos sometidos a las autoridades? ¿Nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios? Eso es algo que debemos revisar. El plan original de Dios es llevarnos hacia el Edén otra vez. Una vez más lo repito, el plan original de Dios es devolvernos hacia el Edén otra vez y que Adán sea el hombre que Dios creó a su imagen, varón y hembra. Nuestro Padre no ve esa diferencia entre hombre y mujer, la diferencia la hacemos nosotros. Nuestro Padre no ve esa diferencia, Él ve a Adán, y cuando ve a Adán, amados hermanos, cuando Él ve a Adán, no está viendo una mitad, Él está viendo el ser completo. Porque el matrimonio, al día que nos casamos, nos convertimos en Adán. Bueno, pastor, ¿qué es lo que acaba usted de decir? Sí, el día que nos casamos, nos convertimos en Adán. Y lo hicimos por la gloria de Dios. Porque Dios juntó varón y hembra en un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo entonces se convirtió en Adán, un hombre completo. Un hombre que de ahí en adelante todo lo que haría sería bueno, tal como Dios lo creó. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios lo que quiere es volver a hacerle entender al hombre de que Él vuelva al plan original. Dios nos une por el amor, como dice 1 Corintios capítulo 13. Nos une a nuestra esposa por amor, pero también nos une a Él, tanto a nuestra esposa y a nosotros, nos une por amor y nos hace uno, y ese uno entonces quiere otra vez llevarlo a Él por amor. El pecado nos separa de nuestra condición, por nuestra condición egoísta, manifiesta desde el Edén. El pecado sigue siendo como un cáncer para la vida espiritual del hombre. Dios nos crea con un objetivo individual, único y exclusivo. Sin embargo, el pecado se hace dueño y señor, retrasando el plan de Dios para tu vida. Entonces, el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio es un diseño de Dios para alinear su plan nuevamente y que nosotros volvamos a ser Adán, volvamos al principio. Entonces, el matrimonio es una metáfora es la metáfora más precisa en toda la Biblia para manifestar el plan original de Dios en Cristo. Como el hombre y la mujer son uno cuando se unen, así también la iglesia y Cristo son una. Así que Cristo es la imagen, Cristo y la iglesia son la imagen del uno.
Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. De la misma forma, el matrimonio, hay una cabeza y hay un cuerpo. Y esto es en Cristo. Y si un hombre quiere someterse al designio del plan original de Dios, entonces debe someterse a Dios como Cristo lo hizo. Él se sometió a Dios. Y si una mujer quiere que Dios establezca su orden en ella, entonces ella debe someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo en todo. Bien, yo voy a hablar de 10 cláusulas para un contrato matrimonial, pero antes vámonos a unos cortes comerciales y regresamos inmediatamente. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Bien, estamos de regreso una vez más en Mundo Cristiano, recordando que este programa llega a usted por los auspicios de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en L'Espaillat 86. Vamos a hablar de las 10 cláusulas de un contrato matrimonial, pero antes quisiera ver 3 cosas importantes aquí. Y número 1 es, el matrimonio es la base de la familia. El matrimonio es la base de la familia.
y al ser la base de la familia también pasa a ser la base de la sociedad. Claro, la base de la sociedad, número uno, es el individuo. Ahora, ese individuo forma matrimonios, y cuando forma matrimonios saludables, entonces la sociedad se convierte en una sociedad saludable. Por lo tanto, mejores matrimonios producen una mejor sociedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra un mejor matrimonio? Entendiendo que más que un contrato, el matrimonio es un pacto. Y es un pacto que tiene dimensiones eternas. Es bueno que lo entendamos. Nosotros los cristianos creemos esto. El pacto matrimonial, más que llamarle un contrato, porque un contrato es cuando vamos al juez civil y allí firmamos y los testigos firman y se ve como un contrato. Pero más que un contrato es un pacto que hacemos delante de Dios y delante de los testigos, porque así nos lo dice el juez civil: promete usted ante Dios y estos testigos, y nosotros decimos sí, asentimos con la cabeza. Entonces, más que un contrato es un pacto, pero miremoslo desde la perspectiva del contrato. Génesis 2:24 dice: por lo tanto, y aquí es donde se toman las bases para el contrato o para el pacto, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos pasarán a ser uno, serán una sola carne. Y entonces el matrimonio, número uno, dejará a papá y a mamá, y eso lo hacemos en el matrimonio, dejamos a papá y a mamá. Número dos, nos unimos a una pareja, y número tres, llegamos a ser una sola carne. Pastor, ¿y entonces qué pasa con aquellos matrimonios que se casan y entonces viven en la casa de papá y mamá? Bueno, es que no han cumplido bien el mandato de Dios. Porque el mandato, lo primero que nos enseña es dejar a papá y a mamá. Dejar a papá y a mamá. Lo segundo es juntarnos con esa mujer y entonces los dos ser una sola carne. En eso se basa el pacto matrimonial, bueno, el contrato matrimonial, porque el pacto se basa en la promesa que hacemos delante de Dios, y es mejor no prometerle a Dios si no le vamos a cumplir. Por lo tanto, varones, hembras, cada vez que prometimos a Dios delante del juez civil y no lo estamos haciendo, ¿sabe cómo la Biblia nos llama a nosotros? Adúlteros. Porque adúltero es el no cumplimiento de un pacto. Adulterio es el no cumplimiento de un pacto. No cumplimiento de un pacto establecido, de un pacto aprobado. La persona que no hace eso se convierte en adúltera. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos sido adúlteros? ¿Cuántas veces hemos adulterado el pacto delante de Dios? Porque no es solo el pacto delante de mi esposa, de serle fiel, de amarla, de cuidarla, de respetarla, de protegerla, de guiarla, de ser su cabeza. Ese es el pacto que cada uno de nosotros asintió al momento. Pero ¿qué pasa cuando no cumplimos eso? Bueno, la Biblia dice que somos adúlteros. Por eso dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Ok? Entonces, primer artículo, y ahí está en pantalla el primer artículo de este contrato matrimonial, de este pacto matrimonial. Y es que el matrimonio implica darse el uno por el otro. El matrimonio implica darse el uno por el otro. No voy a hablar mucho de eso. Si yo amo a mi esposa, yo prometo delante de Dios y delante de los testigos y delante del juez civil que me hace la pregunta, darme por ella, así como Cristo se dio por la iglesia. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Entonces, la iglesia debe esperar a aquel que entregó su vida por él. Entonces nosotros hacemos muchas promesas y no estamos dispuestos a cumplirlas, sino que las rompemos por medio del divorcio. Y por eso es que el divorcio se convierte en el acto más desleznable de gente adúltera. Pastor, pero yo nunca le fui infiel a mi esposa. Sí, pero te conviertes en adúltero por haber anulado tu promesa hacia Dios. Bueno, aquí yo me estoy metiendo en problemas. Si usted quiere comentar alguna cosa sobre esto, también este programa está siendo transmitida por YouTube, así que puede ir a YouTube y allí dejar su comentario sobre esto. Segundo artículo de la cláusula
del matrimonio. Ahí está en pantalla. Los niños deben ir creciendo hasta asumir su propia individualidad. Los niños deben ir creciendo hasta asumir su propia individualidad. Una cosa importante que es bueno aclarar es que los niños no son el matrimonio. Los niños, la Biblia dice que bendición de Jehová son los hijos, que son el regalo de Dios, que son el fruto de Dios, que son la herencia de Dios que les da a los padres, pero ellos no son el matrimonio. Va a llegar un momento en el que ellos también van a cumplir la Biblia, cuando ellos tengan que tomar a una esposa y dejarnos a mi esposa y a mí e irse de la casa. Y eso también deben cumplirlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nuestro trabajo como hombres y mujeres de Dios es guiarlos a ellos para que tomen buenas decisiones al momento de irse de la casa y al momento de formar sus propias familias. Número 3, artículo número 3. La pareja requiere con frecuencia momentos de exclusividad. Esto no podemos dejarlo al azar. Toda pareja cristiana, toda matrimonio cristiano tiene que darse su tiempo de ellos, su tiempo a solas para conversar, para mirarse a los ojos, para hablarse, para enamorarse, para rescatar eso que los unió, porque llega un momento donde la curva, llegamos a lo que llamamos la campana de Gauss, llegamos arriba al borde de la campana y de ahí entonces viene en declive, y no debería ser así. El amor debe ir marchando para convertirse de un amor erótico a un amor ágape. Y recuerde que el amor ágape es aquel que se da por entero sin esperar nada a cambio. ¿Qué no daría yo por mi esposa? Aunque nunca jamás esté con ella en cama o nunca jamás tenga intimidad con ella, yo me daría por completo para ella. Porque fue la mujer que Dios me dio, fue el regalo que Dios me dio y también fue la mujer con la que yo quise formar mi familia. Esa es mi complemento. Entonces, cuando un hombre rechaza este regalo que Dios le da por buscar sus apetencias carnales, eso se convierte en adulterio automáticamente. Entonces, es necesario, y yo siempre les recomiendo a las parejas jóvenes, busquen espacios para ustedes estar solos. Aunque tengan hijos, es tiempo de dejar los hijos y ustedes ir creando ese momento para estar solos, independientemente de los hijos. Por lo tanto, este artículo número 3 habla de el tiempo que ha de requerirse, momentos especiales, donde nosotros creamos historia. Artículo número 4. El matrimonio implica exclusividad en el aspecto sexual. Cuando nosotros decidimos casarnos, también nos prometimos exclusividad. Y esa exclusividad, incluso la palabra de Dios en el libro de Cantar de los Cantares, habla sobre esto. Cuando dice, ven Aquilón y ven tú Austro y soplad en mi huerto, capítulo 4 me parece, del libro de Cantar de los Cantares. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Lo que está diciendo es, yo soy exclusiva para ti. Lo que está diciendo ella, yo soy exclusiva para ti. Pero en los versículos anteriores, lo que él está señalando es que él es exclusivo de ella. Porque ella lo ha enamorado con su boca, lo ha enamorado con sus palabras, lo ha enamorado con su cuerpo. Entonces, lo que la Biblia demanda es que somos exclusivos el uno para el otro, así como la iglesia es exclusiva para Cristo y Cristo es exclusivo porque murió por la iglesia, así también el marido y la mujer son exclusivos el uno para el otro. El cuerpo de mi esposa es mío en lo sexual, de nadie más, y yo tengo algo que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra tiene, y es la exclusividad sobre el cuerpo de mi esposa, y mi esposa tiene algo que ninguna otra mujer en la faz de la tierra tiene, y es la exclusividad de mi cuerpo. El quinto artículo dice que la suerte del matrimonio depende de parte y parte. Y entonces aquí señala a Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5, que dice,
¿por qué miras la paja del ojo de tu pareja? Atención, yo lo cambié aquí. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu pareja y no echas a ver la de tu propio ojo? ¿O por qué dirás a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del tuyo? Entonces le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu esposo o de tu esposa. A veces queremos culpar al esposo o culpar a la esposa, sin embargo la culpa está en nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos antes de cualquier señalamiento. Artículo número 6. El artículo número 6 dice que la clave para comunicarse bien es tener una actitud positiva. En los momentos de ira, en los momentos de enojo, yo siempre recomiendo, mejor no hables, porque es que si hablas, lo dañas. Y entonces el daño que le hacemos emocionalmente a nuestra esposa a veces se torna irreparable. Por lo tanto, para comunicarnos es correcto que vayamos siempre con una actitud positiva. Y no siempre va a ser risa, pero a veces no resolvemos nada con hablar duro, con elevar la voz. Se resuelve más con ser calmados. Y en el momento en que tú creas que vas a elevar la voz para ofender, mejor cállate, mejor calla. Eso es lo que demanda este artículo. Artículo número 7. El artículo número 7 habla de la economía doméstica, que dice la economía doméstica se maneja en un único presupuesto. Y me gusta hablar de esto, de la economía doméstica, porque en la familia el que maneja el dinero, el que debe manejar el dinero es aquel que no ama el dinero o que sabe darle un buen uso. Por eso digo aquí que en la familia el que maneja el dinero se muere primero. ¿Por qué? Porque ahí vienen los disgustos y ahí está dándole mente cómo lo voy a hacer, cómo voy a extender el presupuesto, cómo. Entonces, es correcto que en la familia haya un solo presupuesto, haya una sola finanza, que si el hombre gana y la mujer gana, los dos puedan llevarlo a la mesa y hacer un solo gasto, ingreso y una sola inversión. Que las inversiones que hace el marido, la mujer la conozca, pero también que los gastos que haga la mujer, el hombre los conozca. Y que los dos aprendan a trabajar para ellos como matrimonio. Llega un punto donde solo trabajamos para nuestros hijos. Cubrimos los gastos de nuestros hijos, cubrimos las necesidades de nuestros hijos, cubrimos la educación de nuestros hijos, techo, ropa, comida. Pero cuando ellos van a la universidad también pagamos la colegiatura. La pregunta es, ¿y cuándo ahorraremos para nosotros? Porque llegaremos a un punto de vejez. Llegaremos a un punto de vejez donde no estaremos pensando en que nuestros hijos nos van a devolver, porque eso entonces estaría incorrecto. Los padres no deberían heredar a los hijos, sino todo lo contrario, dejar herencia para los hijos. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Entonces, lo pronto es que nosotros debemos empezar a ir construyendo nuestro castillo de arena para que en el momento de que nuestros hijos no estén, de que ellos se vayan, entonces nosotros poder salir y disfrutar nuestra vida, ir a donde querramos, comprar el vehículo que querramos, viajar a donde querramos. Esto es lo que los padres deben pensarlo, pero para eso deben organizar desde ahora y hacer acuerdos desde ahora de su economía. Artículo número 8. En la casa el hombre es el rey y la mujer es la reina. Otra vez, en la casa el hombre es el rey y la mujer es la reina. He oído a madres decirle a los hijos, mi rey, no, ese no es tu rey, ese es tu príncipe. Y he oído a padres decirle a las niñas, mi reina, no, esa no es tu reina, esa es tu princesa. Tu reina es tu esposa. Sin embargo, se refieren a los hijos con estas formas de hablar y a su esposo o a su esposa no le dicen nada. Nunca le dicen nada, nunca le dicen lo bien que le queda un vestido, nunca le dicen lo bien que le queda el peinado,
nunca le agradecen por la comida que hizo, nunca le agradecen por ser la esposa. Entonces esto causa cierto resquebrajamiento y dolor y hace que el matrimonio se vaya fracturando poco a poco. Artículo número 9, ya estamos concluyendo. Este artículo número 9 dice, tener una misma fe facilita todo lo demás. Por eso es recomendable siempre a los jóvenes que al momento de casarse no se unan en yugo desigual con el incrédulo o con alguien que no tiene tu misma fe o con alguien que piensa diferente, porque eso va a traer problemas, a la postre. Ahora, ¿qué ha pasado en las iglesias los últimos años? Que los cristianos, al parecer, ya no le están gustando las muchachas cristianas que hay dentro de la iglesia y prefieren las chicas malas de afuera. Y no se dan cuenta que ellos están afilando cuchillos para su garganta. Lo mismo pasa con las muchachas. Entonces, aquí el consejo más práctico es tener una misma fe, facilita todo lo demás. ¿Por qué? Porque oramos al mismo Dios, tenemos el nivel de fe, nos guiamos, nos cuidamos, leemos la palabra de Dios juntos, comentamos los temas juntos y eso fortalece, fortifica lo que Dios nos ha dado. Artículo número 10. Este artículo número 10 dice que la intención de este contrato, de este pacto matrimonial, es que dure para toda la vida. Donde hubo fuego, cenizas quedarán, y como un malo, lo mejor es un malo conocido que un bueno por conocer. Entonces, la fortaleza del contrato matrimonial, del pacto matrimonial, es que dure para siempre, porque así lo prometimos, porque el juez civil cuando nos pregunta nos dice, le decimos, es hasta que la muerte nos separe. Y entonces hacemos todo lo posible por nosotros mismos separarnos, dañando lo que Dios ha creado en nosotros, dañando lo que esto implica, dañando la bondad de Dios, dañando la misericordia de Dios. Todo lo dañamos y dañamos a nuestros hijos incluso, porque el divorcio no solo nos daña a nosotros internamente y emocionalmente, sino que también daña a nuestros hijos. Aquí les dejo en pantalla los 10 artículos para que usted los pueda anotar. Entonces decimos que el contrato matrimonial consta de 10 artículos. Número 1, el matrimonio implica darse el uno al otro en el primer lugar. Número 2, los niños deben ir creciendo hasta asumir su individualidad. Número 3, la pareja requiere con frecuencia momentos de exclusividad. 4, el matrimonio implica exclusividad en lo sexual. 5, la suerte del matrimonio depende de parte y parte. 6, la clave para el matrimonio se comunique bien es tener una actitud positiva. 7, la economía doméstica se maneja en un presupuesto único. 8, en la casa el hombre es el rey y la mujer es la reina. 9, tener una misma fe facilita todo lo demás. Y 10 y última, la intención del contrato es que dure para toda la vida. Yo también iba a hablar, amados, acerca de las finanzas dentro de lo que era el matrimonio, dentro de lo que era este matrimonio, una perspectiva bíblica, pero el tiempo no nos da para más. Espero en algún momento en este programa de Mundo Cristiano TV poder hablar de las finanzas dentro del matrimonio. Por el día de hoy yo me despido, yo soy su hermano, su amigo, pastor Alvin Carrasco, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana.